Paulo Freire elaboró este libro a partir de su experiencia como profesor y la creación de su propia pedagogía, una forma de alfabetización, es decir, una pedagogía del oprimido, donde el oprimido conquista su propia forma. Hay que hacer un análisis de la situación, reflejo, reflexión y apertura de posibilidades, para llegar así a una consecuente reconstrucción. El método de Paulo Freire coloca al alfabetizando, el oprimido conquistando su propia forma, en condiciones de poder replantearse críticamente las palabras de su mundo, para saber y poder decir su palabra, ya que no hay persona absolutamente inculta. El hombre se hominiza expresando y diciendo su mundo. Los hombres intentan descubrir más de su puesto en el cosmos. Cuando se dan cuenta de lo poco que saben, investigan y encuentran respuestas que a la vez crean más preguntas. Esto los lleva a la deshumanización, cosa que incumbe a aquellos que fueron despojados de su humanidad y en los que ellos despojan, aquellos que quieren ser más. Como distorsiona el ser más, el ser menos conduce a los oprimidos. Con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca a todo el hombre, y sus principios fundan toda la pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles de quehaceres universitarios. El miedo a la libertad de que necesariamente no tiene conciencia y quien lo padece, lo lleva a ver lo que no existe. En el fondo, quien tema la libertad se refugia en la seguridad vital, prefiriéndola a la libertad arriesgada, pero son pocos quienes manifiestan explícitamente el recelo a la libertad. Los hombres descubren que poco saben de sí, de su posición en el cosmos, y se preocupan por saber más. De sí radica una de las razones de esa búsqueda, instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí. Hacen de sí mismo un problema, ya que sus respuestas conducen a más preguntas. El hombre nuevo para los oprimidos no es el hombre que debe nacer con las contradicciones superadas, sino ellos mismos transformándose en opresores de otros. Una visión individualista. Su adherencia al opresor no les posibilita la conciencia de sí como personas, ni su conciencia como clase oprimida. La realidad social, que no existe por casualidad, sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad y si ésta, en la inversión de la praxis, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica. Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen y de los que son oprimidos. Estos, a quienes cabe realmente lucha por su liberación, junto con los que ellos verdaderamente se solidarizan, necesitan ganar la conciencia crítica de la opresión, en la praxis de esta búsqueda. La narración de contenidos que, por ellos mismos, tienden a petrificarse o a transformarse en algo inerme, sean estos valores o dimensiones empíricos de la realidad, la narración o disertación que implica un sujeto, el que narra, y objetos pacientes, oyentes, los educados. Lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los opresores y no la situación que los oprime, a fin de lograr una mejor adaptación a la situación que, a la vez, permita una mejor forma de dominación. La solución para ello sería la de que fuesen integrados a la sociedad, de donde partirán un día. Como marginados, seres fuera de o al margen de, la solución para ellos sería la de que fuesen integrados o incorporados a la sociedad sana, de donde partirán un día, renunciando como tránsfugas una vida feliz. Para ello, la solución estaría en el hecho de dejar la condición de ser seres fuera de y asumir la de seres dentro de. Si, de hecho, no es posible entender a los oprimidos fuera de sus relaciones dialécticas con el mundo, si éstas existen independientemente de si las perciben o no, o independientemente de cómo las perciben, es verdadero también que su forma de actuar, cualquiera que sea, es, en gran parte, en función de la forma como se perciben en el mundo. El diálogo es una exigencia existencial, y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encabezados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas. La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los hombres que carecen de humildad o aquellos que la pierden no pueden aproximarse al pueblo, no pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien no es capaz de servirse y saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho camino por caminar.
para llegar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos. Hay hombres que en comunicación buscan saber más. No hay diálogo tampoco si no existe una intensa fe en los hombres, fe en su poder de hacer y rehacer, de crear y recrear, fe en su vocación de saber más, que no es privilegio de algunos elegidos, sino derecho de todos los hombres. El concepto de tema generador no es una creación arbitraria o una hipótesis de trabajo que deba ser comprobada. Si el tema generador fuera una hipótesis que debiera ser comprobada, la investigación, en primer lugar, no sería en torno de él, sino de su existencia. No hay realidad histórica, otra obviedad que no sea humana. No existe historia sin hombres, así como no hay una historia para los hombres, sino una historia de los hombres que, hecha por ellos, los conforma, como señala Marx. La manipulación aparece como una necesidad imperiosa de las élites dominadoras con el objetivo de conseguir a través de ellas un tipo auténtico de organización, con la cual llega a evitar su contrario, que es la verdadera organización de las masas populares emersas y en emersión. En tanto en la teoría de la acción antidialógica, la manipulación útil a la conquista se impone con la condición indispensable, el acto dominador. En la teoría dialógica de la acción nos encontramos con su opuesto antagónico, el de la organización de las masas populares.